¿Me están escuchando bien todos ahí del otro lado? Sí, profe. Sí, profe, Bien. claro. Sí, profe. Bueno, les voy a dar una serie de datos para que anoten, para que tengan presente el momento de hacer la resolución del práctico. Eh, para el año 2007, para el año 2007, los valores que figuran como año 2007, para sacar el promedio lo debiéramos dividir por 2. ¿Sí? O sea, que los valores que tienen ustedes de las cuentas del año 2007, cuando tengamos que sacar el promedio, a ese valor lo dividen en 2. ¿Entendido? Bien. Ahora tomen nota, les voy a dar las compras del ejercicio. ¿Sí? Las compras del ejercicio. Para el año 2007, las compras del ejercicio son 176.349.743. ¿Mm? Y para el año 2008, las compras ¿Eso son puedes repetir? sí, 176.349.743 pesos. Compras del año 2007. Compras del año 2008, 227.280.899. ¿Sí? Bueno, esos son los datos que necesitan complementarios para empezar a hacer el análisis. Vamos a empezar a hacer como un repaso del parcial. Vamos a hacer primero el análisis financiero de corto plazo e inmediatamente que terminemos el financiero de corto plazo vamos a seguir con el financiero de largo plazo. ¿Mm? Quedamos así, chicos. Entonces yo los dejo trabajando. Estoy acá del otro lado. Cuando tengan una duda, encienden el micrófono, me preguntan. ¿Estamos? O bien me escriben la consulta por escrito. ¿Estamos, chicos? No perdamos tiempo. Así nos alcanza el día de hoy. ¿Qué hacemos? Como un repaso para el parcial de mañana y también vemos el tema de la unidad número 6, que es situación financiera a largo plazo, y ya también vamos avanzando con esta unidad. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? No, es la página 45, dijo profe, ¿no? Sí, sí, Distribuidora página de la 40. plata. Sí. Listo, gracias. Bueno, fíjense, ahí tienen todos los datos y cualquier consulta me avisan, ¿eh? Los dejo trabajando, chicos. Traten de hacerlo lo más rápido posible pensando, ¿no?, en los tiempos del parcial que a veces no, después nos hace falta, pero traten de hacerlo lo más rápido posible.
Profe, Sí, le hago una consulta. El dato que nos da de que el 2007, que para sacar los promedios hay que dividir en dos, ¿es en este caso en particular? Eh, sí. Siempre les digo yo de que cuando haya alguna cuestión distinta a lo que venimos haciendo, lo voy a avisar siempre. Perfecto, listo. Muchas gracias, profe. Profe, ¿y cómo? Entonces, si no, ¿cómo hacemos el saldo promedio en este caso con el 2007? Se los dije, lo dividieron por dos. Eh, sí, lo dividimos al del 2007, lo divido en dos. Sí, ¿cuál es Ah, tu duda? gracias. Eh, ¿Cómo hay que sacar el promedio del 2007? Porque el del 2008 sí sé cómo hacerlo, pero el del 2007, como no tengo el dato anterior, por eso no sabía. Les dije eso, de que ahí debíamos dividir por dos las cifras del año 2007. 2007. Ah, no, eso no lo entendí. Bueno, gracias. Bueno, se los escribí ahí, chicos.
Sí, profe, ya estoy lista esa parte. Bueno, en el largo plazo habíamos dicho que lo que teníamos que tomar como ratios para el análisis, el primero y principal era el tema del endeudamiento. ¿Se acuerdan que medíamos el pasivo con el patrimonio neto para conocer por cada peso de capital aportado por los propietarios del ente cuánto era la relación en capital y lo que habían aportado los terceros? Esa era la primera medición que hacíamos cuando hacíamos el análisis de situación financiera a largo plazo. También le habíamos incorporado el tema de la solvencia y el tema del grado de propiedad del activo, que era relacionar el índice del pasivo con el activo y el patrimonio neto con el activo. Esto lo hacíamos para ver, no solamente ratificar el tema del endeudamiento, sino que era una medición complementaria para ver en cuál era la porción que teníamos sobre el total de los recursos del ente, la participación de las distintas fuentes de financiamiento, ya sea de tercero o de capital propio. También habíamos visto que la otra forma de medir el ratio de la situación financiera de largo plazo era relacionar los pasivos con las ventas promedios mensuales para conocer cuántos meses de venta nos llevaba para cancelar el pasivo actual que tenía la empresa, siempre y cuando no se tomen nuevas compras ni gastos y esas ventas permanezcan constantes, por lo menos. Entonces, también es importante relacionar el hecho de que siempre es común escuchar entre los propietarios de un ente o alguna empresa individual cuánto tiempo le llevará a pagar el pasivo que tiene. Entonces, una forma de medirlo, así rápidamente, era comparar su nivel de endeudamiento con el total de ventas mensuales que tenía. Entonces, eso los ayudaba a por lo menos planificar si en el corto plazo o en el largo plazo podrían tener dificultades al solo efecto de pensar si ese endeudamiento lo iban a poder cumplir a su vencimiento, el pago de sus obligaciones, o bien estarían pensando en cómo refinanciar esa deuda. Entonces, es importante esta medición porque de acuerdo al nivel de venta que tenga una empresa, uno puede planificar cuánto le va a llevar de tiempo o cuánto a veces le puede sostener el pago de las obligaciones frente, digamos, a los plazos que le otorgan los proveedores. Entonces esto era muy importante y no nos olvidemos nunca de calcularlo porque, como les digo, este es un ratio que habitualmente usa un empresario, usa un comerciante para saber en qué situación está frente a los terceros con sus obligaciones. Otra cuestión fundamental que tenía que ver también con el estudio del análisis de la situación financiera a largo plazo era el tema de conocer la inmovilización que tenía la empresa. La inmovilización nos permite conocer si existen, digamos, pocos recursos de movilidad o muchos recursos de movilidad dentro de la estructura de los recursos del ente. La inmovilización, recuerden que era relacionar el activo no corriente con el activo, con el total del activo. Y de acá vamos a sacar, digamos, conclusiones si realmente la empresa tiene pocos recursos de movilidad y a qué se debe que tiene pocos recursos de movilidad. Porque, por ejemplo, de acuerdo al tipo de empresa que estemos analizando, nos vamos a encontrar con ciertos niveles de inmovilización. Por ejemplo, una empresa constructora tiene un buen equipamiento en bienes de uso, por lo tanto ahí es muy probable que por el tipo de actividad que tiene esa empresa nos encontremos con un porcentaje de inmovilización en bienes de uso muy alta, ¿no? Que distinto sería una empresa comercial,
donde realmente, digamos, la incidencia de los bienes de uso, o sea, todo el equipamiento de estantería, mostradores, es muy bajo en relación al stock que tiene de mercadería. Entonces, de acuerdo al tipo de empresa que estemos analizando, de acuerdo al tipo de actividad que tenga, nos vamos a encontrar con distintos niveles de inmovilización, ¿no? Y lo que tenemos que verificar es si ese nivel de inmovilización es el adecuado o es un valor que no le va a tener dificultades en la empresa para sostener, digamos, ese endeudamiento que tiene. Otra cuestión fundamental que está vinculada a la inmovilización es ver cómo se financia o cómo está financiada la inmovilización de la empresa. Un ratio que habíamos hablado que correspondía al primer nivel de análisis del financiamiento de la inmovilización hacía referencia a comparar el patrimonio neto con el total del activo no corriente. Queremos saber qué grado de financiamiento tiene la parte inmovilizada de la empresa con los recursos propios del ente. Uno piensa que habitualmente en una empresa que no tenga problemas va a surgir que el activo no corriente esté financiado obviamente por recursos propios, pero puede hacer caso que a veces, digamos, no sea así. Entonces, el primer ratio que analizamos de la financiamiento de la inmovilización va a estar dado por comparar el total del patrimonio neto, lo vamos a dividir en el activo no corriente. Si esa relación es mayor a 1, entenderemos que el activo no corriente está financiado en su totalidad y parte del activo corriente por los recursos propios del ente, ¿no? Por el patrimonio neto, por el total del valor del patrimonio neto. Ahora bien, si esa relación de patrimonio neto dividido activo no corriente da un valor menor a 1, en este caso pasamos a analizar un nivel de financiamiento de la inmovilización de un nivel 2, en donde al valor del patrimonio neto le vamos a sumar el valor del pasivo no corriente. Entonces, ahora vamos a tener otro ratio que indique que el activo no corriente, cómo está financiado. Es decir, vamos a sumar el patrimonio neto más lo que decíamos del pasivo no corriente, de la deuda a largo plazo. Si esa relación ahora me da mayor a 1, significa que el activo no corriente está financiado por capital propio y también por fuente de financiamiento de terceros, pero de largo plazo. Y si, por último, esta relación nos da un valor menor que a 1, se entendería que el activo no corriente está siendo financiado por patrimonio neto, por deuda de largo plazo y una parte, una porción de deuda de corto plazo. Esta situación ya no sería la ideal porque, como habíamos dicho también en clase, no es aconsejable financiar activos inmovilizados con deudas de corto plazo, porque la inmovilización tarda un par de años en generarle recursos al ente. Por lo tanto, si nos metemos en una deuda de corto plazo, no vamos a tener los recursos suficientes para empezar a cancelar esas compras de bienes de uso o de activos intangibles que me permitan, digamos, aumentar los recursos del ente. Entonces, chicos, acá lo que corresponde hacer ahora es trabajar con esos ratios que habíamos dicho. Primero, el endeudamiento pasivo sobre patrimonio neto para cada uno de los años. A este endeudamiento, si quieren, lo podemos dividir en dos. Ver cómo es el endeudamiento de corto plazo, donde dividiríamos el pasivo corriente sobre el patrimonio neto, ¿sí? Y después el pasivo no corriente sobre el patrimonio neto. La suma de estos dos nos tendría que dar el mismo valor que si comparamos el pasivo con el patrimonio neto. Entonces acá, al nivel de endeudamiento, lo podemos dividir en dos, subdividir, digamos, en un análisis de pasivo corriente y de pasivo no corriente, ¿no? Desagregarlo de esa forma. Después calculamos la solvencia como la relación entre pasivo con activo y luego el grado de propiedad del activo que habíamos dicho
dividir patrimonio neto sobre activo. Y de ahí seguimos con pasivos sobre ventas, y de ahí seguimos con inmovilización, activo no corriente sobre activo, y luego vemos el tema de la fuente de financiamiento que tiene esa inmovilización. ¿Mm? Vayan trabajando entonces con los ratios de la situación financiera a largo plazo. ¿Alguna duda que tengan que preguntarme, chicos, o comentarme? No, profe, perfecto, gracias. Acá Karen Molina me pregunta si la unidad 6 no entra al parcial. No, no entra al parcial. Entra hasta la unidad 5. Bueno, todos tienen ya los ratios que vimos en el teórico de situación financiera a largo plazo para que vayan empezando a hacer el análisis correspondiente. ¿Alguna pregunta que haya quedado del cálculo de los ratios del análisis de la situación financiera de corto plazo? Profe, yo tengo una duda con los intereses sobre ventas. ¿Cuándo vamos en realidad la situación patrimonial y el estado de resultados nos va a dar cuándo tenemos que incluir los intereses por las ventas? Eso siempre surge del estado de resultados. Si en el estado de Sí, resultados, ya sea que podés tener intereses generados por activos, que son los que provienen de las ventas a crédito, o los sí, generados por pasivos, que son los que provienen de alguna sí, cuenta por pagar, algún nivel de endeudamiento que haya tenido la empresa. sí. ¿Sí? En el Ujú. caso que no estén es porque no existen, no se los toman. Sí, porque los dos ejercicios que hicimos hasta ahora no había intereses sobre ventas. ¿Dónde? Por eso, en los dos ejercicios que hicimos en el anterior, que Ah, vimos, bueno, sí, tampoco, tampoco puede había ser. por eso. Sí. Pero bueno, los intereses sobre las ventas son los que figuran en el estado de resultados como generados por activos. Eso hace referencia que son vinculados directamente a las ventas de crédito. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bien. Gustavo, sí. Todavía no iba a decir nada de ese ratio, pero bueno, ya que me estás haciendo la consulta, te comento que la rotación de los bienes de uso se saca restando, digamos, la inversión neta del ejercicio en la amortización del periodo, es decir, las altas menos las bajas si hubiere, y eso lo dividimos en la amortización del ejercicio. Esto nos permite saber si la empresa
está absorbiendo, digamos, la disminución de la pérdida de valor de los bienes de uso con la incorporación de nuevos bienes, más nuevos obviamente, que le permitan, digamos, mantener el nivel de actividad o bien tratar de aumentarlo. Perfecto, perfecto, gracias, profe. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer las conclusiones del análisis de la situación financiera de corto plazo y en la próxima clase seguiremos ya con el análisis financiero de largo plazo. ¿Estamos? Fíjense ustedes, ahí cuando tuvimos que calcular el índice de liquidez, para el año 2007 el índice les dio 0,68 y para el año 2008 les dio 0,62. ¿Qué piensan ustedes de acuerdo a lo que veníamos viendo del análisis financiero de corto plazo? ¿Cuál sería lo aconsejable que por lo menos diera el índice de liquidez? Quiero escuchar a alguien que me diga algo. Lo ideal siempre dijimos que al menos debiera dar 1, ¿no? Pero bueno, pero siempre pensando, digamos, en las limitaciones que tenía el índice, que era saber cuáles eran las fechas
de vencimiento tanto de las obligaciones como de las cobranzas por parte del ente. Sabemos que para cada tipo de empresa hay distintos niveles de los índices. Suponemos que, por lo que uno está acostumbrado a trabajar, que holgadamente el índice de liquidez debiera dar 2, pero esa limitación de que dé 2 estaba dado por el nivel de vencimiento de las obligaciones, ¿no? Porque si las obligaciones vencían inmediatamente, y teníamos una cuenta a cobrar muy alta que no vencían inmediatamente, tampoco íbamos a tener los recursos, a pesar de que el índice de liquidez me decía que había 2 pesos de recursos por cada peso de vencimiento de obligación. Entonces acá vemos que la liquidez de esta empresa es muy baja, de 0,68 ya bajó a 0,62, por lo tanto, comparados a activos corrientes con pasivo corriente, nos damos con la situación de que no tenemos recursos para pagar, digamos, los vencimientos, las obligaciones. ¿Por qué? Porque ya está dando menor a 1. Entonces acá, viendo la composición de los estados contables, estamos comparando niveles de 36 millones de activo corriente en el año 2007 contra 53 millones para el año 2007 de pasivo. Y realmente acá el tema que está influenciando mucho en el análisis del pasivo corriente es que la empresa tiene un alto endeudamiento con las cuentas a pagar, con los proveedores. Fíjense, pasó de 23 millones, pasó a deber 31 millones. Y el crecimiento que está teniendo el rubro deuda es muy importante, ¿no? Porque pasó de 53 millones que tenía de deuda a corto plazo, pasó a 79 millones. La empresa, obviamente, está registrando una falta de recursos y eso hace que esté apelando, digamos, a endeudarse, ya sea con los proveedores y también a tomar mayor cantidad de préstamos, que eso estaría dando la pauta de que la empresa financieramente no está con los recursos de liquidez necesarios que le permitan tener un desarrollo normal de su actividad. Obviamente, el índice de liquidez seca es el mismo, porque al no tener bienes de cambio, el índice de liquidez pasa a ser igual que el índice de liquidez seca, ¿no? Al no tener bienes de cambio. Y después la liquidez absoluta e inmediata se sigue manteniendo ahí en esos valores que son muy bajos. Otra cuestión que tenemos que ver es que con el tema de la rotación de los créditos, de tener una rotación de 18,28 en el año 2007, ha bajado esa rotación a 8,09 en el año 2008. Siempre dijimos que si aumenta la rotación es porque disminuye la antigüedad. Y si se da al revés, si lo que hace es disminuir la rotación, obviamente el efecto contrario es que aumenta la antigüedad. Para este caso, la rotación de los créditos de 18 me daba una antigüedad de que las cobranzas se hacían cada 20 días. Al pasar de 18 a 8, el nivel de rotación hizo que aumentara la antigüedad y se fuera a 45 días. O sea, en el año 2007 de cobrar cada 20 días, en el año 2008 pasó a ser cada 45 días. Ahí se explica un poco por qué bajó el índice de rotación. Obviamente, como dijimos recién, si aumenta o disminuye la rotación, también va a disminuir o aumentar la antigüedad. En este caso, como no tenemos bienes de cambio, el ciclo operativo bruto está dado por la antigüedad de los créditos por venta. En este caso va a ser 45 para el año 2008 y 20 para el año 2007. Con lo cual, digamos, tendríamos que ver ahora cómo se comportan la antigüedad de los proveedores para conocer si realmente estamos bien o, digamos, tenemos algún problema con los ciclos operativos.
sea, cuando calculamos la antigüedad de los proveedores nos da 19 días para el año 2007 y para el año 2008 nos da 34 días. Si bien, fíjense ustedes ahí que no solamente aumentó la antigüedad de los créditos por venta, sino también que aumentó la antigüedad en el pago de los proveedores. Para conocer realmente si eso, cómo influye en el ciclo operativo neto, debemos comparar el ciclo operativo bruto con la antigüedad en el pago de los proveedores. Para este año 2007, la antigüedad de crédito por venta era 20 días y la antigüedad en el pago a proveedores era 19 días. Por lo tanto, el ciclo operativo neto es de un día. Digamos que casi acá son iguales, o sea que el tema, digamos, en el ciclo operativo neto me está dando casi como que en el mismo momento que estamos cobrando nuestra crédito, un día antes vence la obligación de pago de los proveedores. Digamos que estamos casi llegando a una situación neutra, a una situación en donde sería el mismo plazo el de cobranza a los clientes que el de pago a los proveedores. Pero en el año 2008, ahí notan ustedes que aumentó más la antigüedad en las cobranzas, nos fuimos a 45 días, o sea que aumentó 25 días la antigüedad. En cambio, en el de proveedores solamente aumentó 15 días. Por lo tanto, la diferencia ahora ya no es de un día, sino que son de 11 días. La brecha se ha ampliado un poco. Y acá esto ya está demostrando que la empresa, al no poder cumplir con sus compromisos al vencimiento y no tener el ciclo operativo neto de marca 11 días, no tener el activo de trabajo suficiente, el capital corriente, es que la ha llevado a tomar préstamos, como ustedes ven ahí dentro de la estructura patrimonial, la ha llevado a tomar préstamos para poder cumplir con las obligaciones asumidas con los proveedores. Y esto le trae aparejado también no solamente el costo financiero, sino que también es muy probable que ya el costo financiero también esté incidiendo en el resultado del ejercicio. Por lo tanto, esto le va a arrastrar problemas financieros de cortísimo plazo. En la próxima clase, cuando hagamos el análisis de la situación financiera a largo plazo, vamos a ver cuáles han sido las consecuencias de esto que estuvimos viendo recién y cómo se daría la empresa, cuáles serían las alternativas para solucionar estos problemas. Una de las alternativas para solucionar el problema de corto plazo sería, ya que hemos podido, digamos, aumentar la cantidad de días en que le pagamos a nuestros proveedores, lo importante para la empresa sería, en este caso, bajar los niveles de cobranza, porque de 20 se fue a 45, al menos tratar de bajarlos a 30, y ya con 30 días la empresa solucionaría un problema financiero que es no contar con los recursos al momento del vencimiento de la obligación. Por lo tanto, si lo bajamos a la antigüedad con los créditos por venta a 30 días, estaríamos cobrando antes, ¿no es cierto?, de lo que le tengamos que pagar a los proveedores, porque los proveedores le estamos pagando los 34 días. Entonces, la solución a esta situación de corto plazo en la empresa sería aconsejar a la empresa que busque cualquier alternativa en donde las cobranzas se hagan a los 30 días en vez de 45. Con eso, por lo menos en el corto plazo, solucionaría una cuestión de recursos, de liquidez, y eso haría que por lo menos me ahorre costos financieros, el cual la empresa está asumiendo, tomando préstamos para poder cumplir con los proveedores, en razón de que sus vencimientos operan a los 34 días y el plazo de cobranza que tiene la empresa es a los 45 días. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Sí, se entendió, profe, gracias. Se entendió, profe. Bueno, chicos, entonces, nos estamos viendo en el parcial. Sé que hubo problemas, está habiendo problemas con el campus virtual, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Ayer quisimos entrar al campus virtual y era medio imposible.
Así que estén atentos, cualquier cambio les avisaremos. Hoy ya está solucionado, profe, ¿eh? ¿Sí? Sí, ya está solucionado. Bien. Bueno, nos estamos viendo, chicos.